al magíster Jorge Sosa con el tema Impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la legislación doméstica nacional. El magíster Jorge Sosa es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es experto litigante en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente es el coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue asesor de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y es catedrático por más de 15 años en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bienvenido, magíster Jorge Sosa. Estamos para escuchar. Muchas gracias. No sé si pueden ver ya las diapositivas. Sí, doctor. Muy bien. Ya, gracias. Bien, sí. Bueno, he escuchado las observaciones atentas del doctor Rey. Son observaciones interesantes en el tema del proceso, básicamente del litigio internacional, ¿no? Más allá de la función que en este momento me ha tocado ostentar en el tema legislativo. Yo tengo más de 15 años litigando en el sistema interamericano de protección. El primer caso que me tocó fue el caso de Diógenes Mendoza contra el Estado ecuatoriano, algo que terminó en solución amistosa. Es un caso en el cual se habló de la ejecución extrajudicial de un niño. Luego pude llegar hasta el informe de fondo en el caso del periodista Rafael Cuesta Caputi contra Ecuador y posteriormente en el caso Melba Suárez Peralta contra Ecuador, sentencia justamente contra el Estado ecuatoriano por un tema de mala práctica médica, pude llegar ante la Corte Interamericana. Otros casos relevantes que he llevado es el caso de los ecuatorianos ejecutados en la época de Augusto Pinochet es un caso que tengo contra Chile, y estoy a la espera de más de 10 informes de fondo que tengo actualmente, ya que tengo más de 25 demandas contra el Estado ecuatoriano, ya con 10 informes de fondo esperando que lleguen a Corte Interamericana. Como dijo el doctor Rey, sí, el problema siempre del sistema interamericano a veces es que cuando llegan a Corte Interamericana algunas víctimas o familiares han muerto, o se trata de casos cuya espera podrían significar décadas justamente para las víctimas o los familiares. Lo he experimentado terriblemente. He visto cómo el día de hoy me notificaron, hoy me notificaron un caso en admisibilidad de las personas, de los ex asambleístas que fueron destituidos en la época de Rafael Correa. Me notificaron hoy la admisibilidad. No obstante, la peticionaria Jovita Fonfay murió en el transcurso justamente del proceso, ¿no? Le dedico esta exposición a Jovita, que está fallecida, efectivamente, y que lamentablemente ese es el problema a veces del sistema interamericano, que necesita, en mi criterio, acogiendo las palabras de Sebastián Rey, necesita tal vez una reforma integral para efectos de que pueda haber una justicia pronta y efectiva. No olvidemos que el sistema europeo en algún momento tenía comisión y corte, ¿sí? Tenía el mismo problema de comisión y corte, y obviamente los casos demoraban demasiado, hasta que el sistema europeo mutó a lo que es actualmente, ¿no? Que la presentación de acciones, ya no hay Comisión Europea de Derechos Humanos, solamente hay Corte Europea, se presentan directamente ante la Corte Europea y tenemos una Corte Europea de Derechos Humanos que sesiona permanentemente, no como en el caso, lamentablemente, del sistema interamericano, que no es un sistema que sesiona permanentemente, sino que sesiona por periodos, tanto comisión como corte, y es por eso que tenemos el problema de la cantidad de años que debe esperar una víctima para poder llegar
ante la sentencia del sistema interamericano. Ecuador, por ejemplo, el caso de Paola Albarracín es uno de los casos más evidentes de una víctima o de familiares de víctimas que han esperado casi 15 años hasta que exista una sentencia, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que está pasando en el sistema interamericano. Coincido con el doctor Rey que debemos ir a una reforma integral en el tema justamente del procedimiento. Y yo ya lo he sostenido en algunos foros. Para mí, la mejor manera de acortar el procedimiento en el sistema interamericano es justamente eliminar a la Comisión Interamericana y permitir que los casos pasen directamente a corte, estableciendo la posibilidad de que la comisión se integre como un apéndice, como un organismo de filtro dentro de la Corte Interamericana y que la Corte sesione de manera permanente. En todo caso, eso no significa que el sistema no haya servido. Ha servido y para bastante. Por eso es que mi exposición tiene que ver justamente con la manera como el sistema interamericano, especialmente sentencias del caso ecuatoriano contra Ecuador, han servido justamente para poder, podríamos decir, modificar, reformar el sistema del derecho doméstico ecuatoriano, ¿no? Sí, aplicando lo que ya actualmente conocemos como control de convencionalidad, es decir, cómo, ¿sí?, en muchas circunstancias la Corte Interamericana está haciendo control en base al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, control de la norma interna, incluyendo Constitución de la República del Ecuador, para saber si efectivamente un Estado se está adecuando normativamente a las condiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ahí está el artículo 2, ¿no?, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es claro, ¿sí? El artículo obliga a que los estados adecúen su derecho doméstico al derecho, especialmente internacional, de los derechos humanos, o en este caso, a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es por eso que, por ejemplo, el caso, podríamos decir, ícono, o el caso emblemático, el caso Olmedo Bustos contra Chile, ¿sí?, que es un caso en el cual se obligó a el Estado chileno a modificar o a reformar su constitución en cuanto a la censura previa, comienza a marcar justamente la pauta en cuanto a que los sistemas de derecho doméstico están obligados a adecuar su legislación a las convenciones, especialmente en materia de derechos humanos, ¿sí? Y en la Constitución de la República del Ecuador, a partir del 2008, ¿sí?, se estableció en el artículo 84 justamente la disposición, ya en el plano del derecho doméstico ecuatoriano o constitucional, de que efectivamente la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendría la obligación de adecuar formalmente y materialmente las leyes y demás normativas a derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahora, actualmente, claro, ya dejé un poco la faceta del litigante, ¿sí? En esta faceta de coordinador de la Unidad Técnica Legislativa, debo decir que efectivamente aplicamos ese enfoque, es decir, saber si los proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Nacional se adecúan a los pactos y tratados internacionales que ha suscrito el Ecuador, porque el mismo 84 de la Constitución nos obliga justamente a establecer si existe esa adecuación por parte de la Asamblea Nacional, de los proyectos que ingresan a la Asamblea Nacional, a los pactos y tratados internacionales. El protocolo adicional de San Salvador, incluso un tema mucho más complejo, que es el tema de derechos económicos, sociales y culturales, con respecto a temas como educación, salud y vivienda, en el cual se aplica también la obligación de progresividad, es decir, que el Estado tiene la obligación de establecer políticas públicas para poder avanzar en temas como salud, educación, trabajo. ¿Sí? Es un artículo que incluso obliga no solamente a la Asamblea Nacional, sino al Estado a tener que avanzar presupuestariamente, ojo, presupuestariamente, ¿sí?, en el establecimiento de condiciones económicas suficientes como para poder efectivamente garantizar derechos de índole económico, social y cultural.
uno, por ejemplo, uno de los debates más importantes que ha tenido en los últimos años el tema de la progresividad y del rol de la Asamblea Nacional es en el tema de la ley orgánica de educación intercultural, ¿sí? Que la Corte Constitucional lo suspendió temporalmente, pero que luego, obviamente, admitió que Ecuador o que el gobierno central podía identificar las fuentes para poder llegar a la equiparación salarial justamente de los maestros, especialmente en el tema del escalafón. Y actualmente la norma, que ya pasó el control de constitucionalidad, está vigente, siendo obligación del Estado actualmente buscar, identificar las fuentes de financiamiento para poder llegar al tema de la equiparación salarial. Es un ejemplo de cómo también obviamente los estados están obligados a aplicar el principio de progresividad que se encuentra en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Casos relevantes, podríamos decir, con impacto en la legislación nacional, ¿sí? ¿Por qué son relevantes? Porque a partir de estos casos hubieron modificaciones en el ordenamiento interno ecuatoriano. Primer caso, el caso Suárez Rosero contra Ecuador, que impedía, por ejemplo, ¿sí? Es un caso en el cual podríamos decir, se llevó a debate la legislación en materia de narcotráfico, que en su momento impedía en el Ecuador que pudiese excluirse, ¿sí?, la caducidad de la prisión preventiva en aquellos casos en los cuales la persona procesada estuviese procesada por temas de narcotráfico. Si el caso Suárez Rosero contra Ecuador, perdón, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, la Corte determinó que excluir específicamente en una norma a aquellas personas procesadas por narcotráfico de la posibilidad de presentar un habeas corpus por, ¿sí?, caducidad de la prisión preventiva, violentaba específicamente el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y producto del caso Suárez Rosero, ¿sí?, se eliminó, ¿sí?, esta exclusión, esta imposibilidad que había en algún momento de que los casos procesados por narcotráfico pudiesen efectivamente aplicarse el principio de caducidad de la prisión preventiva. Eso existía en Ecuador, antes de Suárez Rosero, ojo. Es decir, Suárez Rosero fue un caso emblemático que permitió transformar cierto tipo de legislación en materia de tráfico de sustancias estupefacientes que era abiertamente contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro caso, el caso Tibi versus Ecuador, ¿sí? Es un caso obviamente de un francés que también fue detenido en Ecuador por narcotráfico y que lo más importante en el caso Tibi versus Ecuador, porque Tibi salió sobreseído también, un caso de narcotráfico, a Tibi se le incautaron lotes de joyas, se le incautaron bienes, ¿ok? ¿Cuál fue el problema con Tibi? Cuando Tibi sale, cuando es sobreseído, ¿sí?, a Tibi el anterior concepto, por ejemplo, en base a un reglamento sobre la incautación de bienes producto del narcotráfico, no lo quiso devolver a Tibi, los bienes. Y le solicitó a Tibi que pruebe la real propiedad de los bienes que habían sido incautados, ¿no? Producto del caso Tibi, en aquel momento, ¿sí?, se eliminó un reglamento inconstitucional que tenía el concepto en su momento. Que no solamente, imagínense, no solamente que el sobreseído por un caso de narcotráfico tenía que probar la real propiedad, sino que encima tenía que pagar por el bodegaje, ¿sí? Entonces tenían unas cuentas, luego obviamente de 5 o 6 años, de que para poder el sobreseído en un caso de narcotráfico tenía que pagar 15, 20 mil dólares para que devuelvan solamente un vehículo o un lote de joyas incautado. Tibi posibilitó, ¿sí?, la eliminación justamente de un reglamento inconstitucional que se refería justamente a los bienes incautados producto del narcotráfico. Caso González Luis y otros versus Ecuador,
Es un caso importante en el tema del derecho a la salud, ¿sí? Que ha impactado muchísimo, básicamente en cuanto a la supervisión y a la accesibilidad de derechos en materia de salud, ¿no? Es un caso de una niña que se infectó de VIH y que luego fue discriminada en materia de educación. Ese caso González Luis versus otros, pero que a partir justamente de la sentencia de la Corte Interamericana se incluyeron algunos elementos importantes en materia de política justamente de salud. El caso Guachalá Limpo versus otros, que ya lo ha mencionado el colega Mario Melo, ¿sí? Que es un caso en el cual determina la responsabilidad del Estado en materia de custodia, ¿no? Ojo, lo que estamos hablando del tema de María Belén Cáceres y todo eso, es nada más de hojear el caso Guachalá Chimbo, que hace poco el Estado tuvo que presentar justamente disculpas públicas, en el cual determina de que incluso en un hospital, en un centro psiquiátrico, si el Estado, si un centro psiquiátrico público, el Estado es custodio, tiene responsabilidad por la custodia, por el deber objetivo de cuidado, ¿no? Es un chico que desapareció, nadie dio justamente ninguna seña de cómo desapareció, de dónde está. La Corte Interamericana determinó que el Estado era responsable por la desaparición justamente dentro de un hospital público, dentro de un centro psiquiátrico público, ¿sí? De este chico. Y si trasladando justamente esta sentencia al caso de María Belén Bernal, es clarísimo, ¿no? Si había un deber de cuidado, había un deber de custodia por parte justamente del Estado, ¿sí? Y se trata de la desaparición de una abogada en una escuela policial, solamente aplicando lo que pasó en el caso Chimbo, vamos a ver cómo se debería desarrollar este caso. Es decir, se trata obviamente de una responsabilidad del Estado sobre la desaparición justamente de la misma abogada, teniendo en cuenta únicamente la última sentencia del caso justamente Guachalá Chimbo y Osos versus Ecuador. Otro caso importante, ¿sí? Es el caso Palacio Urrutia y otros versus Ecuador, un caso que es el caso del Universo, en el cual se plantea qué dice la Corte Interamericana al final. Obviamente determina que Ecuador violó, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión, pero muy al estilo del caso Kimmel contra Argentina, en el caso Palacio Urrutia y otros, la Corte Interamericana también recomienda al Estado ecuatoriano que derogue la figura de calumnias, ¿sí? Contra funcionarios públicos, ¿ok? Aplicando la misma tesis del caso Kimmel. Ya en la Asamblea Nacional ya hay un proyecto de ley, ¿sí? Que eliminaría la calumnia, ¿sí? La difamación contra personajes públicos por opiniones justamente vertidas. Esto es algo importante porque la idea de esta exposición es establecer que efectivamente, ¿sí? Cuál ha sido el impacto del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y obviamente ha sido alto para la modificación justamente del sistema doméstico ecuatoriano. Un caso que yo llevé personalmente, que es el caso Suárez Peralta contra Ecuador, ¿sí? Es un caso de mala práctica médica, fue el fundamento para poder forjar el tipo de mala práctica médica, aunque luego sí se mutó el tipo penal, porque en el caso Suárez Peralta versus Ecuador, la Corte Interamericana recomienda que Ecuador refuerce su legislación en materia justamente penal. ¿Sí? Lo que pasó al final, básicamente, es que el tipo penal quedó como mala práctica profesional, pero el fundamento fue el caso Suárez Peralta contra Ecuador. Otros casos, ya para terminar, debido a que el tiempo es bastante corto, el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, denominado caso Quintana, Cuello y otros, ¿verdad? En el cual, obviamente, se incluyó dentro del esquema de argumentación el principio de inamovilidad de los jueces, ¿no? Algo que posteriormente fue incluido en el Código Orgánico de la Función Judicial y que ya ha sido replicado por la Corte Constitucional. Es decir, que los jueces que han ganado concursos, oposición y méritos tienen de alguna manera una estabilidad reforzada que se llama principio de inamovilidad. De esta manera, la exposición tenía como finalidad
efectivamente demostrar, el caso Salvador Chiriboga, que es un caso importantísimo en materia de proceso de expropiación y de justo precio, que también modificó todo el sistema procesal en materia de expropiación por parte de los GACS municipal. La idea justamente de la exposición ha sido demostrar que la Corte Interamericana y sus sentencias han influido de manera positiva en la reforma y en el impacto de las garantías del derecho doméstico ecuatoriano, hasta el punto que constituyen actualmente una fuente del derecho constitucional y también jurisprudencial para la reforma o para el amparo de garantías constitucionales. Agradeciéndole mucho al IAEN justamente por esta exposición, y pues cualquier pregunta podré contestarla al final. Gracias. Mil gracias, Magíster